Es verdad que has puesto como dos extremos, digamos, personas que se dedican a la psicología o a la psicoterapia y que no necesariamente están en contra o a favor de un poco lo que pueden o a veces incluso meten la pata. Creo que aquí hay un factor que es muy importante, que es esa necesidad de pertenencia que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, no debe ser, si tú te pareces a ellos, ¿a quién no te pareces? ¿No? De nuevo esa distinción entre nosotros y los otros. Es lo que nos hace muchas veces no actuar en consecuencia a lo que realmente nos gustaría o a replantearnos ciertas cosas, que replantearnos ciertas cosas implica un riesgo. ¿Y si resulta que me escucho de verdad o que me siento a hablar con mi pareja si la tengo y resulta que es que lo que realmente a mí me va a funcionar es otra cosa o es otro modelo relacional o no, cuidado, que ahí puedo ser expulsada de comunicación, ¿no? La que no es solo lo que tú dices, y que eso es muy importante, es también el espacio que das, como comentabas también antes, sin juicio y a veces facilitando, puede ser a través de preguntas, puede ser a través de tener un tiempo que le dedicas a esa persona donde esa persona se pueda abrir, pueda comunicar. Creo que la clave está en la responsabilidad. O sea, te puedes relacionar de una manera poliamorosa o no, o de la manera que sea que más te encaje o que quieras probar, a ver a ver cómo te sientes, si no tienes responsabilidad hacia las otras personas. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana, tengo una gran invitada desde España. Me acompaña Julia Viani. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti y gracias sobre todo, amigos, tengo que confesar algo. Esta es la segunda vez que hablamos, Julia y yo, porque tuvimos algunos temas técnicos, pero bueno, de verdad muchísimas gracias, Julia, por esta apertura y por permitirme volver a charlar contigo. La Mm. verdad es que el primer capítulo nos había quedado increíble, pero se quedó como en una buena reflexión, ¿no? Como una Sí, charla sí, sí. de, Nada, para mí de un gusto. tertulia. Ujú. Pero bueno, miren, amigos, antes de que arranquemos, déjenme introducir brevemente a Julia. Julia es psicóloga con formación en terapia sistémica y psicodrama, especializada en diversidad relacional, en no monogamias puntualmente, y con experiencia sobre todo en mujeres, personas LGTBIQA+, y sus Ujú. familias, así como familiares de personas con discapacidad. Julia, quisiera arrancar preguntándote por qué te dedicas a esto y cómo fue que decidiste incursionar en estos temas poco Ujú. convencionales o tradicionales más bien. Sí, bueno, es una pregunta muy compleja, ¿eh? Pero bueno, voy a responder con la mayor simplicidad que pueda y yo creo que lo común a todos estos temas a los que me dedico es la diversidad y la disidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi vida personal crecí con un hermano con discapacidad intelectual, entonces al que solo llevo 2 años, o sea que toda mi vida ha estado marcada por tener muy cerca esa diversidad y esa de alguna manera disidencia, ¿no? A ese otro que se le señala con el dedo. Y bueno, a medida que luego fui creciendo, llegó la adolescencia, más allá y demás, la adultez, y me di cuenta de que a mí también me atravesaban ciertas disidencias, ¿no? Y cuando decidí estudiar la carrera de psicología, luego me enamoré de ella y ya me dedico a esto, pues para mí solo tenía, o sea, tenía sentido, aunque trabajo por supuesto con otro tipo de población, pero tenía sentido seguir formándome y seguir especializándome en las disidencias, en la diversidad y es a lo que me dedico. Buenísimo. ¿Y por qué, justo hablando de este tema de disidencias y de diversidad, a ver, a mí me llamó mucho la atención y justo por eso yo te invitaba a este espacio porque, a ver, eres psicóloga, he hablado con muchos psicólogos y cuando hablamos de estos temas, no sé si llamarles temas de modernidad, temas de que están saliendo mucho en boga. Hablé por acá con Miguel Bagalume sobre las no monogamias también, de la historia de la evolución de las no monogamias, cómo surge el poliamor en una convención de no monogamias y demás. Y ha estado presente, digamos, que en ciertos mundillos, el tema de los swingers, el tema de relaciones abiertas. Y muchos psicólogos, que es lo que, regresando a mi pregunta inicial, muchos psicólogos como que a veces no comparten este tipo de, de maneras de relacionarse a nivel pareja, ¿no? Porque lo ven demasiado complejo, sienten que esto influye demasiada carga emocional a las personas que deciden llevarlo a cabo, pero cada vez veo más personas que se cuestionan los modelos tradicionales y aquí también he tenido muchas personas que hoy están justo en este tema de difusión de estos temas que hoy están más en boga,
pero qué complejo es, ¿no? O sea, y cómo desde esta perspectiva psicológica, o sea, de un profesional, que alguien se dedica a justo lo contrario, de las personas que están evitando que la gente se migre hacia esos modelos porque son peligrosos. En tu caso lo haces desde cómo les ayuda a las parejas para que sea menos doloroso poder transitarlo. O sea, ¿qué me podrías decir respecto a estas dos perspectivas terapéuticas? Porque al final las dos están avaladas por temas científicos, todos son psicólogos, todos tienen una formación similar, pero ¿por qué hay estas diferencias en cuanto a perspectivas? ¿Tú a qué lo podrías atribuir? No me atrevo a contestar el porqué de esas diferencias como tal, pero sí cuento desde mi experiencia y desde mis conocimientos. Primero, no todo el mundo tiene la misma formación, que eso creo que sí que es fundamental, ¿no? Pero creo que fundamentalmente, o sea, sí que es verdad que has puesto como dos extremos, digamos, ¿no? Porque también habría algo, digamos, como en el medio, que es todas esas personas que se dedican a la psicología o a la psicoterapia y que no necesariamente están en contra o a favor o no saben muy bien acerca de estos temas y hacen un poco lo que pueden o a veces incluso meten la pata, pero con buena intención, digamos, ¿no? Que ese es otro peligro que luego si quieres podemos hablar de un poco de qué es lo que se necesita para ser terapeuta especializado, en este caso en no monogamias, ¿no? Pero en esos dos extremos creo que al final hay mucho tema cultural. ¿No? Y en todo lo cultural se mete también la parte de la moralidad y de dónde venimos históricamente, ¿no? Yo creo que en eso, como has nombrado antes, Miguel Bagalú me hace muy buen trabajo de explicar un poco esa parte histórica. Así que en eso no me voy a meter en detalle, pero sí que creo que influye mucho, ¿no? O sea, al final, si venimos de una sociedad, de una cultura, incluso de una religión, que ya no hace falta ni siquiera que creas en esta o en otra religión, pero que al final tiene una influencia, ¿no? en nuestras culturas, bueno, pues es más sencillo quizás que acabes creyendo que lo supuestamente normal, lo supuestamente natural, lo pongo muy entrecomillado, ¿no? A propósito, pues es esto y no lo otro. Y lo otro es lo señalable, lo raro, lo insano y demás, ¿no? Entonces entiendo que por ahí es de donde sale el que haya personas que aun siendo profesionales de la psicología se dediquen en este caso sí que no puedo ser parcial, o sea, neutral, perdona, y tengo que decir, o sea, a dañar, porque ahí estás metiendo la parte de... Es como si en el otro extremo estaría yo que digo, no, no, es que tú tienes que ser poliamorosa y si no, lo estás haciendo mal. No, hay un trauma en ti, o hay, ¿no? Que obviamente no es lo que hago. O sea, esas serían como las dos posturas enfrentadas, ¿no? ¿Qué es la salud? ¿Qué es lo que no? Si te dedicas a relacionarte de una determinada manera, eso es bien para ti. Si no, eso es mal para ti. Y ahí creo que dentro de la psicología y de la terapia no nos corresponde a nosotros decir qué es lo que es bueno o malo para una persona. No somos, no deberíamos ser al menos guías siquiera, sino acompañantes. ¿No? O sea, yo trabajo con personas que se relacionan desde la monogamia, por supuesto, y no hay necesariamente un problema, igual que al revés. ¿No? Otra cosa ya es la formación, si una está especializada en diversos temas o no. Desde la psicología no puedes especializarte en absolutamente todo, a veces hay que derivar. Pero esas dos posturas que mencionabas enfrentadas, mmm, creo que ahí nos metemos en unas moralidades y en unas cosas que no nos corresponden. O sea, al final la persona o la pareja o la trieja o quien venga a consulta es quien va a decidir cómo llevar su propia vida. Y claro que desde nuestro lugar podemos informar acerca de ciertos riesgos o acerca de... ¿no? Pero más allá de eso es la persona quien elige, es la pareja o es la relación la que elige. Fíjate que qué interesante, o sea, la verdad a mí me llama mucho la atención, o sea, siempre me ha llamado la atención estos temas por precisamente esto, o sea, cómo la gente a veces se mete ideas y crees que son tuyas, ¿no? O sea, esto que hablábamos de las personas que deciden relacionarse desde la monogamia o desde las no monogamias, o sea, yo lo que he aprendido es que no hay bueno ni malo, ¿no, Julia? Al final es cómo verdaderamente planteas una necesidad, porque a veces también surge desde la necesidad y creo que el gran reto de las parejas en esta época actual es hablar de esas necesidades que muchas veces creo que se han mantenido ocultas y entonces se ha traducido en mucha infidelidad, en engaños, en traiciones. Y eso es lo que hace mucho daño. No sé si desde tu perspectiva psicológica, o sea, veas esto, o sea, porque el amor duele, ¿no? O sea, se compara incluso con un dolor físico demasiado profundo, ¿no? O sea, hay personas que dicen que te puedes morir de amor, ¿no? De lo que provoca emocionalmente, porque
rompe todas tus expectativas que habías generado con una persona. Y yo creo que ese es el mayor dolor al que nos hemos enfrentado, ¿no? O sea, y nuestra cultura precisamente va en torno a todo esto, ¿no? Desde las películas románticas, desde las canciones, desde mil y un cosas. Y yo creo que al final, como bien dices, la labor del terapeuta pues debería estar más enfocada en esas necesidades que se están presentando. Y del lado del paciente pues también es cuestionarnos, ¿no? O sea, de dónde venimos y qué es lo que verdaderamente importa en una relación, ¿no? No sé cómo veas tú este cambio de paradigma también. Y por ahí escuchaba a Brigitte Vasallo, que también habla mucho en términos del modelo y de esto no es solamente un modelo relacional, sino es un sistema político, ¿no? Que va más allá de la propia pareja. Sí, 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 totalmente. Ahí hablas de dos temas que se entremezclan, lo has dicho muy, muy bien, yo creo. Uno es el sistema, ¿no? Como decías de Brigitte Vasallo, que ahora voy a ello, y luego es lo de las necesidades. En terapia yo me encuentro muchas veces bueno, es que es lo que tiene que ser, o es lo que hay que hacer, o es lo que tengo que. Y, y yo muchas veces corto eso con esa pregunta de ¿y tú qué necesitas? O incluso ¿tú qué quieres? ¿Qué deseas? ¿No? Que puede llegar a ser muy simplista porque obviamente hay más factores aparte de lo que una persona pueda necesitar o una pareja pueda desear o lo que sea, pero sí que me parece muchas veces muy importante meter eso en la ecuación, ¿no? Porque si no acabamos cumpliendo, digamos, con unas reglas o intentando cumplir con unas reglas o con unas expectativas que ahora voy hilando con lo que comentabas de Brigitte Vasallo, que muchas veces nos vienen dadas, ¿no? Porque lo normal, de nuevo, lo que se supone que, lo que tengo que hacer, ¿seguro? ¿Seguro que eso es lo que tienes que hacer y demás? ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que necesitas? ¿Eso es lo que tu pareja realmente está deseando si es que estás en pareja? ¿No? Y ahí está esa parte del sistema monógamo. O sea, la monogamia es una forma de relacionarse, diríamos como en una serie de exclusividades de lo que se llama como la pareja tradicional, pero luego además es un sistema. Entonces, este sistema es en el que vivimos, que hace que a nivel legal, por ejemplo, salvo muy contadas excepciones, solo te puedas casar una persona con otra y ya, dos personas. Y eso te da una serie de derechos, o sea, tanto a nivel familiar como de a quién puedes ir a visitar a un hospital en un momento dado, como permisos de trabajo, bueno, un montón de cosas de impuestos incluso, ¿no? O sea, a nivel económico también influye. Y eso es un ejemplo más de cómo estamos en un sistema que promueve eso y que lo que se espera, la expectativa social, es eso, es la monogamia. Más allá de que luego tú elijas esa forma de relacionarte o es la que vaya contigo. ¿No? Se habla también a veces de la orientación relacional. O sea, igual que tienes una orientación sexual o romántica, también puedes tener una orientación relacional que sea monógama o no. ¿No? Pero hay personas que lo toman como una opción. Yo elijo relacionarme de esta manera porque me es más sencillo, o me es más bonito, o me es más lo que sea, ¿no? Me hace sentir mejor. Y hay otras personas que es como, jo, es que esta es mi forma de relacionarme, sea esa la que sea, ¿no? Es así como me sale de dentro, es lo único que tiene realmente sentido a nivel interno conmigo y con las personas con las que me relaciono. ¿No? Pero bueno, eso sería otro tema quizás, pero ahí se mete un poco esa parte de en este sistema que es monógamo y eso sí o sí, en este sistema que es monógamo, ¿cómo te quieres tú relacionar? ¿Cómo te puedes tú relacionar y demás? ¿No? Claro, porque o sea, sí vamos mucho con los deberías. O sea, esto creo que me llama mucho la atención porque al final es lo que creemos que nos hace buenas personas o buenos ciudadanos Mm, o que verdaderamente has madurado. ¿Cómo plantearíamos el tema de la madurez en estos conceptos o estas disidencias que hoy están surgiendo? ¿Cómo lo ves? O sea, una persona que desea estar con más de una pareja necesariamente es porque no tiene una madurez, porque tiene muchas heridas de la infancia, porque tiene miedo al compromiso. mm. Hay un poco esos prejuicios, ¿no? Los vas citando que lo veo casi como con guiones. Y sí, es otra parte del sistema monógamo en el que vivimos, ¿no? Que lo que dice también es que la pareja es lo más importante, estaría como en una cúspide de la pirámide, la pareja es lo más importante, y luego estaría la familia de sangre, y luego estaría, ¿no? Y ahí como muy claramente, y también esa parte de qué significa tener una pareja, ¿no? Que ahí se mete lo que comentabas de la madurez. O sea, una pareja además se inicia porque tenemos una serie de citas,
y luego nos gustamos y entonces nos damos 3 besitos y luego nos vamos a vivir juntos a lo mejor y luego nos casamos y, ¿no? Que es un poco como ese automático de, como ya me subí a este carro, a esta escalera mecánica, ya sigo, ¿no? Y eres maduro porque has hecho esos pasos, porque has avanzado, porque creces, porque continúas en ese camino que se supone que tienes que hacer, ¿no? Ahí se meterían otras cosas, como el tener un trabajo estable y con una serie de características, el tener una casa o no, ¿no? Ese tipo de, tener un carro, un coche. Entonces, aquí la madurez, ¿dónde estaría ahí? Ya nos podríamos pasar una hora hablando de qué es la madurez realmente, ¿no? Pero bueno, yo lo resumiría muy mucho con el hacerte cargo, ¿no? El hacerte cargo de qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú necesitas y qué es lo que las personas con las que te relaciones, sean individual o plural, porque normalmente la gente, más allá de lo romántico sexual, también se relaciona con otras personas, necesitan, quieren, desean y en qué podéis encajar y en qué no. Y hacerte cargo de eso. Que a veces duele, que a veces es difícil, que otras veces es muy bonito y muy fácil, o fluye o no fluye, etcétera, ¿no? Claro. Y que también el tema de ser no monógamo o de estar abierto a estas posibilidades, pues tampoco quiere decir que seas promiscuo, ¿no? Que creo que también se asocia mucho a la promiscuidad, a estos deseos insatisfechos. Y yo creo que, a ver, me parece que la labor del adulto responsable, si lo quieras ver de alguna manera, a veces sí es renunciar, ¿no? O sea, dejas de ser un niño en el sentido de que eres un capricho porque quiero lo siguiente y quiero el juguete y entonces quiero todos los juguetes al mismo tiempo y después ya no le dedico tiempo a ninguno y después los voto todos, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido de ideas, a veces entiendo a las personas que hablan desde ahí, pero lo que me resulta también paradójico y que me gustaría mucho que exploráramos también es esta idea de estas relaciones de largo plazo, ¿no? O sea, tuve aquí en el podcast a Adriana Reinking, que me encanta porque ella tiene 30 años casada y en una relación donde ella dice, nosotros tenemos un amor libre. O sea, yo mucho tiempo he estado con mi pareja, con mi Mike, le dice, y no he tenido necesidad de estar con nadie más. Pero de repente conozco a alguien increíble y me relaciono y tenemos esa apertura, ¿sabes? Porque al final del día, pues, la vida es eso, es relacionarte, es conocer otras personas, pero nos han vendido también, o sea, que creo que es mucho tema cultural, o sea, yo coincido plenamente en esto porque si vemos la historia de la humanidad, pues al final nos adaptamos a las reglas que están en un momento determinado. Y lo triste es que a veces no lo cuestionamos, simplemente creemos que eso es lo correcto y te tienes que adaptar a eso, a pesar de que no vivas feliz ni pleno, Sí. ¿no? ¿Cuántas parejas tienen problemas de que ya no tienen relaciones sexuales o esto de la infidelidad y no se habla? O sea, como que a veces hay cosas más allá de decir simplemente eres inmaduro o no te es suficiente nada, ¿no? O sea, yo creo que justo lo que yo he descubierto en todas estas conversaciones es que creo que nos falta hablar de nuestras necesidades, como bien lo comentas, desde una perspectiva sin prejuicio, ¿no? O sea, atrevernos a cuestionar nuestras creencias, que es lo que impulso mucho en este espacio, porque a veces damos por hecho muchas cosas, pero realmente no es bueno ni malo. O sea, yo no creo que sea bueno tener miles de parejas, pero tampoco es malo. O sea, Total. ¿qué Sí, sí. reflexión tendrías sobre este tema? De Sí, la estoy, culpa estoy también de acuerdo incluso, ¿no? con... Sí, total. Creo que aquí hay un factor que es muy importante, que es esa necesidad de pertenencia que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, no debe Wow, ser animales sociales. Entonces, claro. ¿cómo sabes si perteneces a un grupo? Pues hay varias cosas en las que te puedes fijar, digamos, ¿no? En si te pareces, si tú te pareces a ellos, ¿a quién no te pareces? ¿No? De nuevo esa distinción entre nosotros y los otros, ¿no? Como esa separación. Y ese factor es muy importante y es lo que nos hace muchas veces, simplificando mucho porque siempre hay otros factores obviamente, ¿no? Pero es lo que nos hace muchas veces no actuar en consecuencia a lo que realmente nos gustaría o a replantearnos ciertas cosas, que replantearnos ciertas cosas implica un riesgo. ¿Y si resulta que me escucho de verdad o que me siento a hablar con mi pareja si la tengo y resulta que es que lo que realmente a mí me va a funcionar es otra cosa o es otro modelo relacional o no, cuidado, que ahí puedo ser expulsada del grupo al que pertenezco, que puede ser mi familia, que puede ser mi pueblo,
que puede ser esa sensación de incluso la sociedad, ¿no? Que efectivamente pone a esa, por eso hablábamos antes de la disidencia, ¿no? No, es que tú eres el otro. Y eso golpea mucho, o sea, eso es peligroso para el ser humano, ¿no? Eso nos es dañino. Entonces creo que muchas veces se habla quizás a veces con banalidad de es que nunca te replanteas nada y es como ya, pero es que es un riesgo. También es un riesgo no hacerlo, ¿eh? Por supuesto que sí, pero es un riesgo, o sea, ¿a qué te tienes que enfrentar para poder replantearte ciertas cosas? Mucha gente no se puede replantear ciertas cosas porque el riesgo es demasiado alto. Supondría un daño demasiado alto, ¿no? Una serie de, pues eso, de ostracismo, que puede ser un riesgo demasiado alto para muchas personas, ¿no? Sobre todo dependiendo de los privilegios que tenga o las opresiones que le atraviesen, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y luego, la parte que decías de la promiscuidad, ¿no? Es verdad que creo que hay una idea de que el poliamor o las relaciones abiertas o los swingers o demás tiene mucho que ver con el sexo. El sexo en abundancia con mucha gente, ¿no? Y a ver, claro que hay personas así que se relacionan así, como bien decías, ni está bien ni está mal, ¿no? O sea, cada quien lo que sea. Pero no es necesariamente así. O sea, tú puedes tener relaciones desde el poliamor y no acostarte con nadie. Literalmente, cero, nada. Y estar sintiéndote bien, plena, ¿no? O sea, que no, o tener una persona con la que tengas encuentros sexuales y relaciones de otro tipo con otras personas, incluso románticas y demás, y no necesariamente sexuales, ¿no? Entonces creo que hay esa idea así claro, el poliamor, eso quiere decir promiscuidad, que no necesariamente, ¿no? Para nada. También hay un factor que creo que también es muy importante y es que vivimos en una sociedad capitalista, en un sistema capitalista de muchísimo consumismo y de cada vez mayor inmediatez. Dentro de eso sí puede darse una consumición de cuerpos, una consumición de afectos, venga, y ahora lo siguiente, y entonces es como lo succiono y luego ya lo siguiente, ¿no? Y de esto también hablaba Brigitte Vasallo, ¿no? Cuando hablaba del sistema en el que vivimos al final, en el que nos relacionamos, hablaba de dejar atrás cadáveres, ¿no? Cadáveres porque los succionamos, no nos cuidamos, ¿no? Y eso se puede dar en poliamor y se puede dar en monogamia. Y o sea, al final es esa parte como del sistema que nos empuja casi a ese consumismo, a esa inmediatez, a ese venga más, lo siguiente, ¿no? En vez de parar un segundito y de nuevo, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo te quieres relacionar? Oye, ¿y cómo se está sintiendo la otra persona? ¿Quieres preguntarle también? ¿Quieres darle espacio para que se pueda expresar? Hablabas de la comunicación, ¿no? La que no es solo lo que tú dices, que eso es muy importante, es también el espacio que das, como comentabas también antes, sin juicio y a veces facilitando, puede ser a través de preguntas, puede ser a través de tener un tiempo que le dedicas a esa persona donde esa persona se pueda abrir, pueda comunicar, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo muy importante. O sea, creo que hablando de esa parte de la madurez que decías y de ser adulto, creo que la clave está en la responsabilidad. O sea, te puedes relacionar de una manera poliamorosa o no, o de la manera que sea que más te encaje o que quieras probar, a ver cómo te sientes, si no tienes responsabilidad hacia las otras personas, si luego no te pueden decir, oye, me he sentido mal, y tú dices, ostras, a ver un segundo, ¿qué es lo que he podido hacer que te haya podido hacer sentir mal? ¿O te he tenido en cuenta o no? Si no hay cabida en ti para eso, entonces no estás siendo responsable, entonces no estás siendo cuidadoso, ¿no? O sea, al final creo que tiene mucho más que ver todo con cuidados que con cuántas personas al final acaben tocándote o no, ¿no? O sea, creo que tiene mucho más que ver con eso. Y creo que también se llama poliamor o se llama no monogamia a cosas que no necesariamente lo son. ¿No? O sea, esa parte de, sí, o sea, esa parte de, pues te acuestas con no sé cuántas personas y eso es poliamor. Bueno, puede serlo, pero a veces no es eso, ¿no? O sea, a veces es pues una persona que quiere hacer eso teniendo más o menos cuidado con otras personas y eso no necesariamente es poliamor, ¿no? A eso me refería, que igual he puesto un ejemplo un poco, pero a eso me refería, ¿no? Y luego comentabas también el tema de la culpa, que has dicho muchas cosas, pero comentabas el tema de la culpa, ¿no? Que creo que también tiene mucho que ver con lo que mencionaba de la pertenencia y qué ocurre si te saltas esas normas, ¿no? Pero también con el querer hacer bien, el querer cuidar y ver que lo has hecho mal, que no has cuidado,
que tenías esa intención, pero que has estado más a lo tuyo, por ejemplo, y no has tenido en cuenta a la otra persona, o así, ¿no? Creo que la culpa es una emoción que viene bien, pero en su justa medida. O sea, viene bien porque nos avisa. O sea, al final la culpa es como, vale, a ver, ¿qué vienes a decirme? Culpa, ¿no? Y muchas veces nos dice cosas que son útiles, que son esa crítica que también viene bien escuchar, ¿no? Lo malo es cuando ya se sienta en su trono de dueña y señora y ya todo lo que hagas que se salga de la norma, uff, mal, te sentencio, te juzgo, te encuentro culpable, ¿no? Ahí es cuando ya se pasa de vueltas y ya no solo no nos es útil, sino que nos puede hacer daño y separarnos incluso de otras personas y demás, ¿no? Claro, fíjate que también me llamaron la atención un par de temas que tocaste. Sí. Esto de la pertenencia me parece que es crucial, ¿no? Porque al final del día es como, si yo soy una persona buena, decente, tengo estos valores, mi familia con la que crecí, mis papás juntos toda la vida, entonces me han dicho que eso es un modelo correcto, porque al final es el vínculo primario, es la familia. ¿Cómo llego a construir una familia? A través de una relación de pareja exclusiva, de cuidados, que se entregan el uno al otro. Entonces, si tú estás, o sea, quieres construir ese modelo, pero te interesa estar con alguien más, estás descuidando esto, que es prioritario para nuestro ciclo, nuestra forma de pertenencia en sociedades, ¿no? Se vuelve, estas disidencias se vuelven etiquetas, que a mí la verdad es que, sabes, cada vez me siento más incómodo nombrándoles de alguna forma. O sea, para mí hablar de estos temas yo creo que tendría que evolucionar en un sentido de, a ver, güey, son relaciones humanas y hay diferentes settings, ¿no? Así como nos impulsan mucho a descubrir tu camino auténtico de encontrar la profesión que te guste, el trabajo que te guste, la pasión, etcétera. Es más, vamos al cine, vemos la misma película y cada uno sale de la sala de cine con una perspectiva diferente de la película, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que muchas veces dices, güey, yo tengo otro mensaje, yo interpreté otra cosa de esa realidad que me estás contando, ¿no? En una discusión siempre hay dos verdades, o sea, siempre hay el otro, ¿sabes? Pero cuando se habla de parejas, de relaciones, todos, como tú dices, tenemos que entrar a esta escalera relacional en donde hay hitos, ¿no? Conoces a una Sí, persona, te enamoras, formalizan, ya somos exclusivos, sí. vamos a casarnos, la boda, y todo va encaminado hacia el mismo objetivo. Y yo creo que ahí eso es lo peligroso y es a lo mejor en donde hoy hemos fracasado, ¿no? Me recuerda mucho el libro de Esther Perel, State of Affairs, donde habla justo de cómo hemos interpretado hoy el matrimonio significa como este objetivo, ¿no? Que tenemos que encontrar a la pareja ideal, aquella que no tenga red flags, aquella que sea mi mejor amigo, aquella que sea mi impulsor. O sea, quiero encontrar todo en la pareja, cuando en realidad somos tan diversos y es tan rico acercarte a otras personas. O sea, yo lo diría, ni siquiera es que te relaciones en no monogamia, sino entender esta parte de que la pareja es solamente una porción de tu vida y que afuera hay un montón de cuestiones. Hablabas de los cuidados, que también creo que está muy ligado a esto, porque pues antes la familia era la que te brindaba esos cuidados, ¿no? Todavía sigo escuchando amigos que dicen es que yo quiero tener hijos porque si no, ¿quién me va a cuidar cuando sea viejo? Wow. Pero hoy resulta que las parejas ya tienen menos hijos o resulta que ya no tienen, ¿no? Y Total. resulta que te divorcias a los 60 años cuando ya estás como justo en este momento que te preocupaba en tu juventud no llegar solo y a los 60 ves parejas que son totalmente infelices y deciden rehacer su vida, ¿no? Entonces, o sea, yo cuestiono todo esto y lo pongo en la mesa porque al final son reflexiones que creo que hoy debemos tomar en cuenta y que estas aperturas a nuevas perspectivas de relacionarte o de encontrar una pareja o de encontrar un grupo de apoyo son relevantes. Y creo que ahí en Sí. el poliamor y todas las disidencias juegan un papel fundamental. Sin embargo, creo que también te vas a veces al extremo y se vuelve un terror, ¿no? O sea, como el libro de Brigitte Vasallo, es como, pues es un terror porque tienes que enfocarte en nuevas reglas, también súper rígidas. No sé, ¿cómo lo vives desde esta parte en donde nos vamos a los extremos? Bueno, creo que a veces
aprendemos así, ¿no? En ese modo pendular de si has estado en un extremo en que no te ha terminado de convencer o de venir bien o de encajar, lo que haces es te vas al otro extremo y nuevo, de repente es tu nueva bandera, ¿no? Y bueno, muchas veces desde ese otro extremo se vuelve un poquito, como decía, de esa manera pendular hasta que llegas en el péndulo sería como al medio, pero no necesariamente el medio, sino a la que realmente te encaja a ti, ¿no? O sea, creo que muchas veces se reacciona así, de un extremo a otro, porque si esto no me funcionó, entonces esa idea como binaria de entender el mundo, ¿no? Que nos afecta en tantos aspectos. O sea, solo existe el hombre y la mujer. Y todo lo demás es mentira, no es científico, ¿no? O solo existe el bien y el mal. ¿Estás contra mí o conmigo? Como si realmente el mundo estuviera hecho así, ¿no? Como con ese binarismo, esa dicotomía de blanco o negro, sí o no. Y entonces creo que en ocasiones esa parte que comentas de los extremos ocurre así, ¿no? O sea, como esto no me ha funcionado, entonces tengo que irme a lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Esto. Y eso ya a capa y espada y eso es lo que quiero imponer. Y creo que al final estoy de acuerdo ahí con Brigitte en que consiste más en sacarnos de eso, ¿no? O sea, en qué es lo que realmente nos funciona, cómo ella lo expresa mucho mejor que lo que yo estoy expresando, ¿no? Pero leedla. Pero al final esa parte de los cuidados que también comentabas tú, ¿no? O sea, y luego creo que aquí has mencionado también la parte de las etiquetas y del... Tú te has criado al final como hijo de una pareja que se casó, que continúa junta toda la vida y demás. Eso tiene que ver con los referentes. O sea, al final, esa escalera de la que comentábamos que nos subimos y ya la conseguiste a la persona que va a ser tu persona, tu pareja, y entonces ya la ponemos en la cúspide, es lo más importante, lo demás no importa, y continuamos con los diferentes hitos y demás. Al final, de alguna manera, te dice como cuál es el camino que ya está trazado y ya tú te apañas un poco como puedas para sacar lo mejor que puedas de ese camino que vas a continuar porque ya sabes cuál es el paso siguiente. Si te sales de ese camino, entonces te conviertes en disidente y entonces te lo tienes que inventar tú. O no, porque igual resulta que hay personas que ya han intentado eso o que lo están intentando y no tienes por qué estar sola en ese reinventar las reglas que decíamos, ¿no? Entonces, creo que la importancia de los referentes es vital y creo que ahora cada vez se está empezando a escuchar más que la no monogamia es una opción válida, están saliendo más caras, más nombres que sin vergüenza dicen, pues yo me relaciono así, pues me va mejor, pues me va peor, pues estas son mis dificultades, pues esto es lo que me viene bien a mí, esto es lo que me encaja y creo que eso es importante, ¿no? Que lo vayamos hablando, que lo vayamos... Sí, que lo vayamos comunicando, que se sepa que existe la gente que se relaciona así, que es una opción también válida y que otras personas que a lo mejor se lo puedan estar planteando, que vean que, uy, esto de tener una pareja para toda la vida y que sea solo ella y lo más importante de mi mundo, no termina de encajarme, pero ¿qué más hay? Pues poder decir, mira, pues a lo mejor hay esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿a ti qué te llama? ¿Qué querrías explorar? ¿Por dónde te sientes quizás más a gusto, no? Y creo que ahí también las etiquetas pueden llegar a ser muy útiles porque nos dan de alguna manera nombres para ponerle nombre a las cosas y decir, oye, mira, que esto sí que existe, que tiene un nombre, que sigue existiendo aunque no se nombre, pero que de alguna manera nos ayuda quizás como a atrapar ciertas realidades, ¿no? A entenderlas mejor, a tener una serie de, sí, de palabras con las que poder incluso explorar esas realidades o esas opciones, ¿no? Y para también poder nombrarnos. En ocasiones el decir yo soy X, que es una etiqueta, nos puede reducir a ya solo soy esa etiqueta, pero también nos puede dar mucha libertad. No, es que yo no soy lo que me han dicho que era, no soy lo que se supone que tendría que ser, no cumplo con esa expectativa, es que yo soy bisexual, yo es que soy poliamorosa, yo es que soy, no sé, TEA. ¿No? O lo que sea. Creo que son útiles. La cosa es que no nos centremos tanto en las etiquetas que al final también nos acaben reduciendo a lo que hablabas tú al final, de te has ido de un extremo al otro y ahora no soy esto, pero soy esto. Y tengo que ser esto a muerte y para siempre. Y bueno, a ver, ¿no? O sea, que nos puedan ayudar un poco a explorar cómo es nuestra realidad y cómo somos nosotras. Sí, claro, este tema de las etiquetas, sí, justo, para mí, híjole, es que qué tema tan interesante acabas de tocar, ¿no? Porque al final coincido plenamente, el tema de nombrarlas, pues los hace visible, ¿no? O sea, creo que esa es la mayor importancia de las etiquetas. Sin embargo, a veces como esto, o sea, clavarte demasiado en esas etiquetas es lo que a veces resulta peligroso. Como bien dices, puede ser que yo quiera experimentar algo
Pero si vas como desde esta perspectiva de la culpa, del prejuicio, pues esa experiencia va a ser algo negativo probablemente, ¿no? Y si te Ujú. gusta, pues probablemente vas a decir, híjole, pues me gustó, pero me da miedo porque no es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Porque si yo soy esto, entonces ya no puedo ser esto. Y si soy esto también, entonces tengo que renunciar a lo que también me gusta. O sea, hoy no sé, estamos en un mundo en donde hay tantas posibilidades y a veces creo que también esa naturaleza del ser humano de esta paradoja de la elección, no sé si nos haga daño también, ¿no? Y por eso sufrimos Mm, tanto. O sea, ¿cómo lo ves desde la perspectiva psicológica? A ver, primero, este miedo a abrirse a escuchar cosas nuevas. Yo ujú, conozco personas, amigas, que de repente les hablo de no monogamias y sabes que no me compartas, o sea, yo no quiero saber, yo mm, estoy perfecto con mis valores, yo sé lo que es y no me quiero como llenar de ideas que son contrarias a mis valores. Es un poco como la religión a veces, ¿no? O sea, yo no quiero escuchar de otra religión porque yo estoy convencidísimo de que mi religión es la mejor y no me vas a venir a convencer con otras ideas, ¿no? ¿Qué tal que hay algo por ahí que me llama la atención y me hace cuestionar esto que yo creo? mm. Es Sí, complejo, ¿no? Esta idea de también de rechazar al otro por las ideas. sí, sí, la verdad es que ese es un temazo. No, la verdad, sí. Creo que ese miedo a abrirnos a lo nuevo, a que es como no aceptar ese reto que nos puede suponer el darnos cuenta de que a lo mejor como estamos viviendo no es como hay que vivir, ¿no? De nuevo esa parte del deber. Y si no estoy viviendo como hay que vivir, porque el hay que vivir no es una forma concreta, sino que hay mucha diversidad, ostras, eso es mucha incertidumbre. Y eso puede de nuevo suponer un riesgo pero yo es que pertenezco a este equipo, que tiene esta etiqueta, que es, por ejemplo, monogamia, o que es, por ejemplo, religión, la que sea, ¿no? Entonces, si me empiezo a plantear cosas, ¿qué dice eso de mí? ¿Y qué va a decir de mí la gente? ¿Y eso qué puede suponer? O sea, al final creo que replantearse las cosas o planteárselas, pues muchas veces da mucho miedo, porque de alguna manera es más, no sé si más fácil, pero quizás más sencillo, sí, quizás más sencillo el seguir el camino que todo el mundo sigue, todo el mundo, hablando de la mayoría, sigue, ¿no? Lo que pasa es que eso no funciona muy bien. O sea, funciona hasta cierto punto, luego cada persona es diferente. O sea, en realidad cada persona tiene sus particularidades y habrá cosas que le funcionen, otras que no y demás, ¿no? Entonces creo que es un poco como creernos en esa mentira de que todos somos iguales y hacemos esto porque son las cosas que hay que hacer. Y si te sales de ahí es mal, ¿no? También hay personas que no tienen ese interés. Hablabas del miedo y respondía yo al temor del que hablabas, ¿no? Al miedo a abrirnos a lo nuevo, miedo a ese riesgo que pueda suponer replantearte las cosas. Hay personas que están a gusto como están. Y no es miedo, sino falta de interés. Es que no necesitan plantearse otras cosas, o no quieren, no les interesa, o están a gusto como están. Y creo que eso también es válido, ¿no? Creo que siempre es bueno, hablando en general, replantearse las cosas y elegir con una conciencia de qué es lo que estás eligiendo, y si estás eligiendo algo es porque hay otras opciones, porque si no, no estás eligiendo, ¿no? Pero bueno, un poco por romper una lanza a favor de la gente que quizás es más sencilla en este aspecto en concreto, y que me parece que también está bien, ¿no? O sea, si no te quieres plantear más cosas porque estás bien así, pues fenomenal. Lo malo es si el no plantearte esas cosas hace que rechaces inmediatamente a lo que no es como tú, o lo que no hace, o a quienes no hacen lo que tú. Ahí es donde estaría el no, pues igual aquí entonces sí que hay que pegarle una pensadita, ¿no? Pero si no haces daño a nadie y estás bien así, pues también está bien, yo creo. Claro, este tema nos das ahí como un buen tip, ¿no? En realidad, a ver, porque muchas veces vemos parejas súper exitosas que se aman. Yo veo gente que o sea, son viejitos y que van de la mano y que se aman durísimo y que ves su historia de vida y son los que te hacen creer y querer una relación como esas, ¿no? O sea, dices, wow, yo quisiera encontrar a alguien que me hiciera sentir eso. O sea, Uh -huh. y de nuevo, yo creo que hay personas que se les da perfecto. O sea, al final, a ver, lo que vivimos, ya lo hablamos, es una condición social de ciertas normas, de ciertas reglas que nos han impuesto y que a alguien se le ocurrió esta historia y este modelo, porque a alguien le funcionó probablemente, ¿no? Mm. Y la historia hizo sentido en más personas y es por eso que se ha adoptado y se ha expandido Bueno. por el mundo. Ahora yo creo que la importancia de que se levante la mano y que otras personas digan, oye, a mí no me va eso, o sea,
¿por qué tiene que ser a fuerza así? O sea, puede haber una forma distinta, intermedia, con matices, con momentos de la vida en la que a lo mejor explore otras cosas. Ujú, Y eso se me hace súper interesante. O sea, para mí yo creo que ese es lo más interesante de todo este proceso. mm, Y se me hace súper interesante que también haya profesionales como tú que estén hoy soportando a esas parejas, ¿no? Porque imagínate mm, una persona frustrada que llegue con un psicólogo tradicional y te digan, oye, no es que hay que ver, porque probablemente hay algunos traumas, algunas ya, heridas no sanadas, y eso es lo que te está llevando a tener estos pensamientos o estas necesidades, que no ujú, están bien. Vamos a trabajar para identificarlo y sanarlo y que entonces seas una persona funcional, que encuentres el amor verdadero como debe ser, ¿no? En una pareja mm, tradicional. O sea, yo qué creo que ahí poderoso. la gente vive frustrada, ¿no? También. ¿Cómo vas a, cómo podría una persona seguir un proceso así, de esa manera, ¿no? O sea, porque al final creo Mm, que la psicología no es que te transformes, sino que te haga sentir bien con lo que eres, ¿no? Que te dé herramientas para enfrentarte al mundo y ser una persona funcional, entendiendo tus fortalezas, tus debilidades y aceptándolas, ¿no? ujú, sí. Sí, también creo que influye mucho la parte de los mitos del amor romántico, ¿no? O sea, esa idea de que el amor lo puede todo, existe la media naranja y además está predestinada, la pasión es infinita, o sea, dura para siempre y es exclusiva solo con una persona, los celos son amor, o sea, creo que hay una serie de ideas que nos han metido mucho con pelis de Disney, entre otras cosas, pero no únicamente con eso, que nos ha hecho pensar que eso, que el amor romántico es que lo puede todo y es lo más maravilloso que te va a ocurrir y que por eso es así que tenemos el sistema que tenemos, que es monógamo, aunque no lo digan así, ¿no? Y no, o sea, realmente el matrimonio se creó por razones de orden de la sociedad, no por amor. Lo del amor romántico viene de mucho más atrás, o sea, al contrario, mucho más moderno, digamos. Antes era como, ¿qué funciona? Porque esta familia se junte con esta otra, porque esto es lo que tiene sentido y así todo el mundo sobrevive. No tenía nada que ver con ese flechazo, ese cupido que une a las personas predestinadas, a esas medias naranjas, ¿no? O sea, tiene mucho más que ver con orden social. ¿Cómo organizamos esta sociedad? Vamos a jerarquizar. Esto es lo que manda, esto es lo importante, esto es lo que tal. Entonces, bueno, creo que efectivamente, por desgracia, hay todavía muchas personas, bueno, no sé si muchas, no me sé el porcentaje, pero hay personas que trabajan en psicoterapia que tienen esa idea de que si te quieres relacionar con más de una pareja, es que tienes un trauma y hay que trabajarlo. Y oye, hay personas poliamorosas que tienen traumas. Faltaría más. Solo faltaba. Por supuesto que sí. Igual que hay personas que tienen relaciones de pareja exclusivas que también tienen sus traumas. Una cosa no quita la otra. No, pero sí que creo que estoy de acuerdo contigo, que hay como esa idea de que no, es que si no te relacionas en exclusividad con tu pareja, que es la cúspide de una pirámide y lo único y lo más importante, entonces es que hay que trabajar el miedo al compromiso, los traumas de la infancia, saber qué es lo que no te dieron tus padres. Y bueno, pues sí, a veces pasa eso. Y a veces te trabajas todo eso y sigues siendo poliamorosa, que también ocurre, ¿no? ¿Y cómo lidian con la frustración? O sea, tú a tus pacientes, ¿cómo les enseñas a no lidiar, más bien, a lidiar con la frustración? Porque evidentemente alguien que tiene una inquietud y se acerca contigo para explorar estos caminos y que los acompañes en el proceso, siempre te vas a encontrar con esta frustración social, ¿no? Porque al final del día te Mm, vas a topar con una persona que a lo mejor te quieras relacionar y pasa mucho. De repente es cómo priorizas esos vínculos en donde encuentras a alguien que tienen cosas en común increíbles, pero este modelo no va, ¿no? No, mm, no sé, o sea, y a veces te cuestionas de nuevo ¿lo estaré haciendo mal? mm. ¿Tengo que cambiar mi pensamiento? ¿Qué consejos podrías darnos ahí ya para personas que a lo mejor se lo han planteado o cómo podrían empezar a abordarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que lo primero es empezar a informarte un poco. O sea, ahora hay un montón de cuentas de Instagram, de podcast, de libros, por supuesto, también hay demás, en los que la gente habla, como estamos hablando ahora tú y yo, de que esto es una opción, es válida y se da información al respecto. Entonces, ya solo con eso, ya empiezas a ver que a lo mejor
pues o no eres tan rara o no estás tan traumatizada o a lo mejor pues eso, este interés o esto que te está replanteando tiene un sentido para ti, ¿no? Eso yo diría que casi lo primero, como empezar a informarse de las fuentes de personas que o viven de esa manera o saben acerca de ello, ¿no? Y luego también tiene que ver con lo social, encontrar a personas que se relacionen desde ahí, que a lo mejor en algunas cosas coincides, en otras no, porque claro, hablamos de monogamia o no monogamia y luego hay miles de formas de ser no monógama, ¿no? Y a lo mejor la inquietud que pueda tener una persona o el interés que pueda tener una persona es totalmente diferente al que tiene esta de acá y esta de allá y demás, pero ya tienen en común que se están saliendo de ese camino que supuestamente está trazado y hay que continuarlo y demás, ¿no? Y creo que eso ayuda mucho con esa frustración social que mencionabas, porque al final te hace pertenecer de nuevo a ese otro pequeño grupo, o a lo mejor grandísimo, quién sabe, depende si tienes mucha suerte o no, de personas que se están relacionando de una manera diferente a lo que se supone que hay que hacer, que se están relacionando de manera diferente a la monogamia, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, el poder hablar con personas que se lo han planteado, que lo han ejercido o no, que lo han probado o no, que lo han explorado o no, pero que ya tenéis eso en común. Y creo que ahí hay muchos prejuicios que ya no existen porque se han trabajado, o sí existen, pero se puede hablar sobre ellos, en vez del no, no, es que eso está mal y punto, que muchas veces se pueden encontrar. Y creo que yo sobre todo diría eso. Luego ya se puede trabajar en autoaceptación, en no sé qué, o sea, ya hay como otro camino que se puede recorrer, por supuesto, en terapia, ¿no? Pero creo que sobre todo lo fundamental es saber que no estás sola, que no eres la única persona en el mundo a la que se le ha ocurrido esto y que lo tuyo no es, no sé, que no está mal, que no tiene por qué, pues eso, no hay que ponerle una etiqueta de, enfermedad, trauma, todo mal, y que si tienes traumitas, pues los trabajas en terapia también, que para eso también estamos, más allá de que seas monógamo o no monógamo. Claro. Yo creo que en el tema de la monogamia, Julia, no sé si coincidas, el mayor reto justo es el tema de los celos, ¿no? De estas Mm, inseguridades de pensar que si la persona con la que amas, si la amas demasiado, o sea, no puedes permitir que esté con alguien más, o sea, no mm, concibes esa idea de que pueda enamorarse de alguien más y entonces te deje, te abandone. mm. Sí, que es un poco caer de nuevo en ese mito, ¿no? De creer que si es tu persona, ya nunca jamás va a sentirse siquiera atraída por otra, ¿no? Ya no te digamos actuar en ese posible deseo o atracción. Y, y claro, los celos al final, o sea, son una emoción como cualquier otra, eso para empezar, ¿no? O sea, todo el mundo puede sentir celos en un momento dado y Claro. ahí habría que ver varias cosas, pero una, los celos que estás teniendo vienen dados porque realmente en la relación que tú tienes existe esa inseguridad. O sea, existe la posibilidad de que la otra persona, sin haberlo acordado previamente, que los acuerdos también es un tema interesante, sin haberlo acordado previamente y demás, habiendo acordado quizás incluso exclusividad a este y a este otro nivel, resulta que te va a traicionar, ¿no? Esa palabra tan... Si existe esa inseguridad, también es bueno mirarlo, porque hay veces en que es como, ala, pero es que tienes celos y, bueno, es que a lo mejor la otra persona está haciendo algo que me está ahí tocando que no tiene que ver tanto conmigo como con el hecho de que aquí hay una ruptura de acuerdo, ¿no? Pasado eso, sí que puede haber cosas que a nosotras nos movilicen por dentro, ¿no? O sea, no sé qué es lo que estás haciendo, ¿no? Pero a mí me está movilizando, a mí me está creando esta inseguridad. O de repente me doy cuenta de que tengo envidia de lo que estás compartiendo con esa otra persona, porque conmigo o ya no lo compartes, o nunca lo has hecho, o parece que no te interesa conmigo, o incluso me puedo sentir rechazada, ¿no? O sea, estás diciéndole que sí a esa persona, pero entonces me estás diciendo que conmigo no quedas, porque este día has quedado con esta otra. ¿No? Entonces, esa parte sí que se puede trabajar, por supuesto. Creo que es algo que todo el mundo siente en algún momento dado, que, como he dicho, o sea, no por ser poliamorosa de repente ya no tienes celos, ¿no? Que creo que eso, no somos seres de luz, ¿no? O sea, también se puede sentir celos teniendo relaciones no exclusivas. Y bueno, hay un poco el qué hacer, que quizás pueda ser interesante, es primero ver cuáles son un poco los detonantes, ¿no? O sea, esos triggers que han dicho, ¿qué es lo que me ha provocado estos celos? Esta vez en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que mira un poco la realidad? ¿Qué es lo que tal? ¿Qué es... Luego, mirar lo que hay dentro, qué es lo que estoy sintiendo. Al final los celos pueden manifestarse de maneras muy diferentes, ¿no? O sea, es que me está faltando pues esa sensación de que soy especial para ti,
o me está faltando, no sé, tengo miedo a estos cambios que está viendo, o tengo miedo a perderte y de repente se me manifiesta así como muy fuerte en forma de celos, o es que últimamente teniendo muchas citas y yo no estoy teniendo prácticamente ninguna o ninguna. Entonces se te despierta ahí esa parte de, oye, un momento, esto no es justo. O, no sé, hay diferentes formas en las que se pueden manifestar los celos, ¿no? Entonces creo que es muy importante el ver qué es lo que ha provocado los celos, cuál es el detonante, no por culpar a la otra persona ni mucho menos, sino como ver qué es lo que te ha hecho sentirte así. Luego, qué es lo que sientes dentro de, vale, celos, pero qué tipo de celos, ¿no? ¿Qué hay ahí que te está haciendo sentir mal? Y luego pasar a una parte de reflexionar acerca de ello y comunicar, ¿no? O sea, qué es lo que puedes hacer para sentirte mejor en este momento. Y hay algo que quieras pedirle a la otra persona, necesitas algo de tu pareja o de tu vínculo que quieras pedir. ¿Cuáles son? Vamos a, como a modo de una parte práctica dentro del capítulo, vamos a hablar de esos temas que a lo mejor en terapia, una persona que está tratando de abrir su relación o a lo mejor alguien monógamo, pero ¿qué podríamos aprender de estas disidencias o de estas no monogamias, ¿no? O sea, ¿tú cuáles son los puntos que podrías destacar? O sea, que valdrían la pena, o sea, en tu historia personal incluso, o sea, ¿cuáles son las cosas que crees que vale la pena y por qué se debería hablar más de estos temas en las parejas incluso monógamas? Mm, mm, Esa es muy buena pregunta. A ver si la puedo contestar bien. Siento que me voy a quedar con cosas en el tintero, pero bueno, así de lo que me viene, yo creo que de lo primero es plantearse las cosas, ¿no? O sea, que la monogamia, si es lo que eliges, o la no lo que sea que elijas, la forma de relacionarte que elijas o que vaya contigo, venga de un lugar que es que tú lo estás eligiendo. Y no porque se supone que es lo que tengo que hacer y a pesar de que algo no me encaja, pues me tengo que relacionar de esta manera, ¿no? O sea, creo que eso vale tanto para relaciones exclusivas como para personas que se quieran relacionar con más de una pareja o todos los etcéteras que entren ahí, ¿no? Creo que también todo el tema de la comunicación. Se habla de los acuerdos en no monogamias porque de alguna manera el salirte de esa norma te hace que casi sea obligatorio, no necesariamente, ¿no? Pero como que casi estás teniendo delante que es que tienes que hablar de ciertas cosas porque ya no se pueden dar por hecho, ¿no? Aún así, muchas cosas se siguen dando por hecho y eso lleva a nuevas conversaciones, nuevos acuerdos y demás, ¿no? Pero es verdad que muchas veces al salirte de ese camino que supuestamente está trazado, de lo que se supone que tienes que hacer, es que casi que tienes que hablar con las personas con las que te vas a relacionar o te estás relacionando de qué es lo que quieres, qué es lo que la otra persona quiere, qué puedo dar, hasta dónde, qué te interesa a ti, qué me interesa a mí. Entonces, eso sería muy bueno que más gente dentro de las relaciones exclusivas también lo hiciera. Porque hay muchas cosas que se dan por hecho porque se supone que tienen que ser así y en las relaciones monógamas no siempre las expectativas son iguales en los dos miembros de la pareja. De hecho, muchas discusiones vienen por ahí, ¿no? Vienen de, pues es que lo lógico es que hubieras hecho no sé qué, o es que todo el mundo hubiera hecho no sé cuántos. Y es como, bueno, pues igual la mayoría de la gente hubiera hecho eso, no lo sé. O a lo mejor yo vengo de otra forma de verlo. Y ambas personas pueden estar hablando desde la monogamia, ni siquiera hablando de otras personas y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que mencionabas el tema de los celos, ¿qué es la exclusividad para ti? ¿No? O sea, que para una persona poner los cuernos puede ser mirar a una persona, mirarle el culo. O tener una conversación, aunque no sea ni siquiera ligando, con alguien que te atrae. O no, o no, o ya, o si te das 3 besos, eso no es, pero en cambio si te acuestas con ella, entonces sí, me has traicionado, ¿no? O sea, dentro de eso, que es verdad que en no monogamias muchas veces, no siempre, pero muchas veces esas conversaciones se tienen, muchas veces en la monogamia no se tienen. Y de repente alguien está haciendo algo que a la otra persona le parece lo más ofensivo del mundo o lo más horrible y resulta que no se había ni siquiera dado cuenta. ¿No? Por supuesto también existen otro tipo de infidelidades o de saltarse esos acuerdos que son pues más a propósito o más a sabiendas, digamos, y demás, ¿no? Pero muchas veces es simplemente el no haberme sentado a hablar y haber dicho, jo, pues es que si me atrae esta persona, que me gustaría poder hablar con ella, no te digo ya irnos de cita, pero a lo mejor me atrae esta amiga mía y no quiero dejar de tener relación con ella y eso no pone en riesgo nuestra pareja. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué es lo que te gustaría a ti?
creo que eso, por ejemplo, es un gran aprendizaje que se puede hacer de las no monogamias a las monogamias, ¿no? Mm, todo el tema de la comunicación. Lo he centrado en los acuerdos, pero creo que todo el tema de la comunicación y qué significa para qué, quién, ¿no? O sea, quién para qué. Creo que esto también es importante y sí, un gran aporte. ¿Qué más? El no dar las cosas por hecho, el tema de los acuerdos, el tema de los celos también. Bueno, la parte del pararte a pensar un poco, ¿no? O sea, en detenerte y en vez de directamente echar la culpa afuera, que muchas veces ocurre, yo me siento mal y por tanto tú has hecho algo mal, ver un poquito cuáles son esos detonantes y qué es lo que te gustaría que fuera diferente o qué es lo que tú necesitas, qué es lo que necesita la otra persona, ¿no? Que de nuevo me estoy yendo sin querer de nuevo a comunicación porque al final todo acaba en que hay que comunicarlo, ¿no? Y yo creo que también toda la parte de los cuidados, ¿no? Al final las redes afectivas, o sea, la red de personas con las que puedes contar, que pueden contar contigo y demás, son muy importantes. Te relaciones como te relaciones con tu pareja, si tienes pareja, si no tienes pareja, si tienes varias y lo que sea, ¿no? Y creo que en este sistema monógamo muchas parejas están muy solas y muchas personas están muy solas, incluso estando en pareja o más aún porque están en pareja. Y eso ya, de nuevo, va más allá de la monogamia y la no monogamia. Pero creo que muchas veces el mirar a personas que se relacionan desde el poliamor y aprender de ellas cómo se relacionan puede ayudar a personas que son monógamas a ampliar un poco esos círculos, ¿no? Y a permitirse, pues a lo mejor la parte de la crianza. Muchas parejas ahora mismo tienen menos hijos que antes porque no se pueden permitir ni a nivel económico, ni a nivel de tiempo, ni a nivel, sobre todo, no sé, gente, por ejemplo, que vive en grandes ciudades y o que son migrantes y que viven en una ciudad diferente o en un país diferente a su familia o a sus amistades más cercanas y de repente se encuentran criando con su pareja y ya sin ningún apoyo más y además teniendo que trabajar y además teniendo que y además teniendo que y además teniendo que y eso, por ejemplo, creo que el poliamor también amplía esas redes, ¿no? O sea, el poliamor ya ni siquiera llevado con la parte afectivo-sexual únicamente, sino también de redes de cuidado, o sea, redes en las que uno se puede apoyar y se puedan tener varios vínculos que puedan ser de amistad o que puedan ser de apoyo X, que puedan ser de familia elegida, que puedan ser, pues también parejas si quieres, o de encuentros sexuales o lo que sea, ¿no? Cada quien como se pueda relacionar y quiera. Pero creo que eso, por ejemplo, es algo que también hace mucha falta ahora. Te relaciones sexoafectivamente como te relaciones, ¿no? Que hace mucha más falta ese ampliar de nuevo las redes de afecto, de cuidados, de apoyo, para que no acabemos siendo islitas, ¿no? Islas de una persona, de dos y ya, sino que podamos comunicarnos y compartir y relacionarnos de otra manera. Sí, yo creo que para mí también de las cosas más importantes que también podría destacar es el crear acuerdos. Yo creo que de los aprendizajes que más te dejan este tipo pues de filosofías quizás es el tema de los acuerdos y el tema de la red de apoyo, justo, ¿no? O sea, creo que tenemos que pensar mucho en el futuro de nuestra humanidad, de que cada vez estamos más solos, ¿no? Y necesitamos más personas a nuestro lado. Sí. Y de nuevo, este pensamiento monógamo, pues lo que hace es limitarnos. O sea, yo creo que más bien del otro lado es no solamente vincularlo al sexo, o sea, yo creo que también es vincularse a los afectos, ¿no? Lo que tú nos acabas de compartir se me hace súper interesante, esta parte donde, a ver, no tengo que hacer todo contigo, ¿no? O sea, puedo estar en pareja y sentirme más solo porque pues ya no tengo amigos, me he alejado de otros círculos, etcétera. O sea, un ejemplo tan absurdo, pero que es como muy común. O sea, estás en pareja, quieres hacer un viaje con tus amigos o con una amiga que la amas infinitamente y a lo mejor no hay nada sexual, simplemente quieres viajar con alguien distinto a tu pareja. Si vas a un lugar increíble, está prácticamente vetado, ¿no? Porque se ve mal que no vayas con tu pareja a un viaje importante. Y a veces son cosas que de nuevo parecen absurdas. El hecho de dormir en la misma cama todos los días con una persona por el resto de tu vida, o sea, hay que replantearnos muchas cosas que heredamos, ¿no? O sea, ¿por qué necesito dormir contigo? O sea, si duermo en otro cuarto ya no te amo. O sea, son estas pequeñas ideas que nos han metido del amor romántico y de este pensamiento monógamo que a veces no tiene ningún sentido, ¿sabes? Pero son como un reflejo de esto, de nuevo, del compromiso. Si estás comprometido, entonces tienes que dormir conmigo, tienes que viajar conmigo, tienes que ir a las reuniones familiares.
estar en los círculos de amistades que yo tengo, no puedo tener un espacio separado. O sea, yo creo que monógamos o no monógamos, tendríamos que aprender a gestionar nuestras relaciones y nuestra vida en diferentes espacios, ¿no? Ujú. Entender que nuestra pareja no tiene que convertirse en el centro de nuestro universo, sino es un espacio más en donde me va a ayudar a crecer, pero al final, pues todo se traduce en lo que soy yo como persona. Y siendo yo mejor como persona, voy a dar lo mejor de mí en cada uno de estos aspectos, ¿no? Si me Mm. nutro de otras relaciones, pues también te voy a dar lo mejor de esas otras relaciones a ti, porque voy a tener nuevos temas de conversación, voy a tener nuevos aprendizajes. O sea, ¿sabes? O sea, para mí es este pensamiento y este cambio de paradigma en donde se me hace muy relevante también Mm. hablar de no monogamias, ¿no? Sí, 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 estoy súper de acuerdo. Además, has dicho algo que creo que es muy importante y es la exigencia que supone eso, la presión incluso que supone que una sola persona te lo tenga que dar absolutamente todo. ¿No? O sea, que creo que es imposible. Y Total. que puede llevar a una sensación también como de que no es suficiente o de insatisfacción en parejas porque se están pidiendo o están exigiendo o están esperando demasiado de una sola persona, ¿no? Y creo que eso también es importante, lo que decías de al final relacionarte en diferentes círculos con diferentes personas, más allá de que a lo mejor quieras tener una relación exclusiva sexualmente con una persona a la que llamas pareja y que es muy importante para ti, fenomenal. Pero bueno, que lo elijas primero, no que te venga dado y lo tengas que hacer sí o sí. Y segundo, que eso no signifique necesariamente que entonces ya no te puedes relacionar con absolutamente nadie más, de ninguna otra manera, ¿no? Prácticamente. Claro. Sí, totalmente, totalmente. Oye, Julia, y bueno, vámonos como ya a la parte final de consejos prácticos para este tipo de terapia que tú puedes dar, ¿no? O sea, ¿cuáles son, o sea, una persona que quiera acudir a una terapia en donde se está planteando estas cuestiones, o sea, ¿cómo tendrían que llegar? O sea, ¿qué es lo que tendrían que pedirle a un terapeuta cuando se hablan de estas cosas, ¿no? O sea, por ahí he escuchado también que el peor momento de querer abrir una relación, por ejemplo, es cuando estás mal en la relación. Ujú. A ver, creo que esto no es un consejo, sino que al final tú estás sintiendo, si como pareja estáis sintiendo que hay cositas que se os van de las manos un poco o que os gustaría revisar, no hace falta que se os vayan de las manos, o que queréis explorar esto pero no sabéis muy bien cómo hacerlo. O sea, creo que eso es un buen indicativo de que igual tener una sesión de terapia puede veniros bien. Y a lo mejor luego esa misma profesional os dice, pues yo creo que con que os leáis este libro, hagáis estos ejercicios y os planteéis estas cosas, os vale y no hace falta hacer siquiera una terapia. Puede ser, ¿no? Pero creo que se puede ser como un buen momento, ¿no? El decir, uy, ahí va. Y lo que comentas, sí, a ver, si tú no estás segura en tu relación, vamos a poner la pareja porque es el ejemplo que has puesto, ¿no? Si tú estás en una pareja exclusiva, está habiendo problemas y ya no hay esa seguridad que antes decía, uff, contigo al fin del mundo y demás, empezar a crear cambios que puedan desestabilizar más la pareja, en principio no suena como muy buena idea. Ahora, depende. Porque si resulta que lo que está desestabilizando la pareja o lo que está creando ese conflicto es que una o las dos partes han sacado el tema de que es que la monogamia no termina de convencerles o de que se han dado cuenta de que en realidad quieren relacionarse de otra manera o que son de otra manera y quieren expresarlo, a lo mejor es un buen momento para ver cómo abrir la pareja. ¿No? O sea, quiero decir, el abrir la pareja no va a solucionar probablemente problemas que tú tuvieras con tu pareja de antes. Si ese es el caso, o sea, si lo que tienes es una serie de conflictos, igual habría que mirar primero esos conflictos y luego ya ver si abrir o no la pareja. A lo mejor, porque igual lo que necesitáis justamente es ser más fieles a vosotros mismos y a realmente cómo os queréis relacionar y eso implica abrir la relación. ¿No? Entonces, bueno, pongo como esos dos casos, hay miles de otras opciones, pero un poco como esos dos casos para que se entienda bien la diferencia, ¿no? ¿Ok? ¿Qué otro consejo? O sea, generalmente, o sea, lo quiero llevar hacia este punto porque Sí. realmente la mayoría de mi audiencia sí son personas quizá monógamas y entonces están explorando y son temas que a lo mejor les hacen ruido cuando lo Ujú. escuchan por primera vez, pero al final yo creo que también es este replanteamiento de qué puedo aprender, ¿no? De nuevo, es o abrir mi relación o tomar este tipo de consejos de las no monogamias, de establecer acuerdos, de entender que una expectativa no quiere decir que ese acuerdo que establecimos, que se da en automáticos, va a permanecer así todo el tiempo. Ujú. Porque el día Ujú. uno estoy muy enamorado de ti
y quiero hacer todo contigo y te prometo el cielo, la luna y las estrellas, pero de aquí a 2, 3 años probablemente ya no voy a tener el mismo nivel de compromiso que establecí cuando te estaba totalmente enamorado y quería quedar bien contigo todos los días. Y entonces tenemos que replantearnos estos acuerdos, o sea, ¿qué es lo que a ti te hace sentir bien y cómo yo te lo puedo dar sin que yo deje de ser yo, ¿no? También, o sea, Sí, esos sí. consejos que también creo que a veces la gente que hoy está en terapia, muchas personas están en terapia hoy por alguna ruptura, por alguna decepción amorosa, por alguna infidelidad. ¿Qué les Sí. podrías decir a esas personas desde tu experiencia como tratando con personas no monógamas, por ejemplo? Sí, bueno, creo que para personas que, por ejemplo, están o han estado en una relación exclusiva y que están planteándose o bien abrir la relación o bien, bueno, relacionarse desde la no monogamia, quizás explorar eso, yo sobre todo les recomendaría que se preguntaran por qué, ¿no? O sea, desde dónde sale ese deseo. Si sale desde, no sé, un poco como qué expectativas también están poniendo en las no monogamias, ¿no? O sea, si por ejemplo creen que lo que hablábamos antes de un extremo o el otro, no, es que como la monogamia no me funcionó, pues entonces directamente me voy a la no monogamia que tiene que funcionar sí o sí. Bueno, o no, ¿no? Depende. ¿Qué es lo que realmente estás esperando, estás deseando, estás necesitando? Cuando te planteas abrir la relación, cuando te planteas dejar de relacionarte desde la monogamia, ¿no? ¿Qué dolores puede haber ahí, si es que hay alguno, que no tiene por qué haberlo en absoluto? ¿Qué deseos hay ahí? ¿Qué expectativas? ¿Qué necesidades esperas o quieres cubrir? ¿No? Porque desde ahí es desde donde puedes ver si esto puede ir contigo o no y qué significa esto. Esto lo hablo como genérico, ¿no? A lo mejor lo que quieres es tener una relación en la que, por ejemplo, tengas, por ejemplo, estás en pareja exclusiva y lo que queráis es tener relaciones sexuales con otras personas, pero quizás no crear otras relaciones de pareja como tal. Vale, o a lo mejor lo que queréis es dejar de poner vuestra relación de pareja exclusiva en la cúspide de, como hablábamos, de todas las relaciones es lo más importante y la única, y lo que quieres es abrirte a poder conectar con otras personas, no necesariamente buscando que ocurra nada romántico sexual, pero también abiertas a que eso pueda ocurrir. Y si sí, ¿de qué manera te gustaría que eso ocurriera? ¿Qué miedos pueden surgir o inseguridades? ¿No? Y bueno, esos son ejemplos, pero podría hacer más. Pero sobre todo es eso, el ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que deseas de las no monogamias? ¿No? ¿Por qué te estás planteando esto? ¿Qué es lo que buscas aquí? Y luego hilo con lo que comentabas de los acuerdos. Creo que al final todo esto conlleva una serie de conversaciones si es que estás en pareja o estamos hablando de relacionarte con personas que ya conoces y demás, ¿no? Luego si no. Y hay un poco esa parte de qué manera queremos acordar qué, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de relacionarnos sexualmente con otras personas, ¿qué significa eso? ¿Qué entiendes tú por relacionarnos sexualmente con otras personas? ¿Qué entiendo yo? Y qué medidas, por ejemplo, de protección y de cuidados queremos implementar ahí. ¿No? También para el tema de las ITS y demás, ¿no? O sea, de qué manera nos queremos cuidar de esta forma, tanto a nosotros como a esas otras personas con las que quizás podamos tener estos encuentros sexuales. La parte de las emociones o de la parte más romántica y relacionarnos desde ahí. Cuidado con hacer acuerdos de emociones. No se puede acordar, no voy a sentir nada romántico por nadie. Eso no lo puedes controlar. Lo que sí puedes acordar es las conductas. Pues a lo mejor no quiero tener conversaciones súper íntimas 5 días a la semana con esta persona que además me atrae. Vale, pero eso ya son conductas, ¿no? Los acuerdos se pueden hacer acerca de las conductas. Y luego también lo que comentabas de esa revisión de los acuerdos. Los acuerdos siempre tienen una fecha de caducidad. Mejor si se explicita, porque da más tranquilidad el saber, vale, hasta este momento y luego ya lo volvemos a hablar. Pero aunque no se explicite, tienen fecha de caducidad. Los acuerdos siempre tienen que ser revisables, porque una pareja o una persona, o dos o cinco, no son las mismas hoy que dentro de un año o que después de haber conocido a X persona o de no haberse relacionado con nadie más que con este y con esta. ¿No? Entonces creo que la parte de la revisión de acuerdos es importante. Y sí, yo creo que pensando, podría dar muchos más consejos, pero yo creo que pensando en sobre todo lo que comentabas de oyentes que quizás son monógamos o se relacionan más desde la monogamia y quizás estén como pensando en explorar un poquito, yo sobre todo el qué esperas y qué necesitas, también qué deseas, qué esperas, qué necesitas de las no monogamias.
Y recomendaría también, recomendaría también lo que he comentado antes de leer, escuchar, escuchar podcast, meterte en Instagram si es tu red social, ir a perfiles que están haciendo mucho activismo para informar sobre esto, escuchar podcasts como este, donde no soy la primera ni espero la última que viene y habla de estas cosas. O sea, creo que eso también es importante. Y en caso de ir a terapia, buscar a alguien que o bien esté especializado en esto, que yo lo recomiendo, en no monogamias, o que al menos sepas que tienes apertura, aunque quizás le vaya a faltar cierto conocimiento, sabes que no te va a juzgar o te va a decir que eso es que tienes un trauma y por eso vienes a curarte, ¿no? Digamos. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que eso es súper, súper importante. Y pues igual la gente que sufre mucho por amor, ¿no? O sea, ¿qué Mm, consejo le puedes dar a la gente que sufre tanto por amor? Que siempre termina mal, que siempre se encuentra al tóxico, que siempre se encuentra al mm, güey que le es infiel. O sea, también pensando en las mujeres que nos escuchan, que son más mujeres y que a veces padecen mucho este tema, ¿no? El típico infiel que me prometió que me iba a hacer conmigo, se iba a casar y demás, y resultó igual que todos los mm. traidores hombres. ¿Qué consejos nos puedes dar para hombres que actúan de esta manera, que van con esta doble moral o con estos, tratando de convencer a una mujer para alcanzar su objetivo sexual? O a lo mejor sí Mm. están enamoradas, pero al final terminan engañándola por esta tradición machista que tenemos. Y las mujeres que han sufrido tanto por estas causas, o sea, ¿qué consejo nos puedes, sí, qué consejo nos puedes dar sobre este tema? Me parece muy amplio, ¿eh? Me salen muchos dependes aquí. Una A ver, reflexión general. una cosa que veo muy importante para quienes sufren de este tipo de desamor es, de nuevo, la red. O sea, que la persona que te traiciona, tu pareja y demás, no sea la única persona con la que hablas, en la que te puedes apoyar, etcétera, ¿no? O sea, creo que el ampliar la red, el tener conversaciones con amigas, el no estar sola en todo eso, creo que es fundamental. Eso sé que hay personas que ya lo tendrán y a ellas no les servirá este consejo, pero sí que creo que es algo que sí o sí viene siempre bien, ¿no? Eso como algo básico. Y luego quizás plantearse un poco qué es lo qué es lo que están buscando en una relación. ¿No? Porque es verdad que aquí hay muchos factores y no solo la elección como racional y demás, ¿no? Muchas veces si de repente te das cuenta de que estás en un patrón, o sea, que de nuevo, porque además tú comentabas como de una forma muy de patrón, ¿no? O sea, de nuevo he vuelto a caer en elegir a esta persona que de nuevo ha vuelto a ser infiel de esta manera y demás. Ahí yo sí que pensaría un poco en qué es lo que estás buscando en una relación. Y para nada tratando de culpar a la persona que encima la han traicionado, ni muchísimo menos, ¿eh? Sino un poco como el ver la partecita que sí que pueda depender de ella, que no es toda ni mucho menos, pero la partecita que sí que depende de ella, en ella se mete la elección, ¿no? ¿Qué tipo de pareja estás eligiendo? ¿En qué te fijas que te llama la atención o que te atrae? ¿Y cuáles podrían ser esas señales que te indican que igual con esa persona no es buena idea que te involucres o que creas una pareja con ella y demás, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas señales que para ti te advierten de, uy, cuidado que igual aquí pinta feo? Cuidado que, mira, esto tenía en común todas las otras personas con las que estuve, que acabó mal, ¿no? Pero es súper general, como lo estoy diciendo, claro. O sea, esto, si realmente es algo que llevas muchas relaciones así y te está doliendo mucho, pues te recomendaría casi que fueras a una profesional, a una psicóloga y que lo hables con ella, ¿no? Y que vea ella también de qué manera a ti específicamente aconsejarte. Pero bueno, así como de forma muy, muy general, quizás diría eso. Y a los hombres, porque lo he separado así, ¿no? Como las mujeres que lo sufren, los hombres que lo perpetúan. Habría dos cosas. Uno, ¿te estás relacionando con mujeres o te estás relacionando con objetos de tu placer? ¿No? O sea, hay veces en que es un poco esa parte de la conquista y una vez que lo conquisté ya paso a la siguiente y demás, ¿no? Y ahí no sé hasta qué punto, y esto es difícil a veces de ver, ¿no? Sobre todo cuando es uno mismo quien lo vive, si realmente ahí te estás relacionando con la persona que es esa mujer a la que quieres conquistar o con la que quieres tener un encuentro, lo que sea, o estás más pensando en que dice de ti el hecho de que hayas conseguido estar con esta mujer, por ejemplo, o que tengas no sé cuántas en tu lista.
¿no? Entonces, eso creo que es una de las cosas así como que puede ser más útiles, pero más difíciles también de ver, porque eso es mirarse con mucha crítica, con mucha capacidad crítica, y no siempre es fácil, ni muchísimo menos. Y luego también esa parte de la honestidad, ¿no? De cuáles son los acuerdos que quieres tener con tu pareja y ser honesto acerca de ellos, ¿no? O de tus necesidades, de tus deseos, de qué es lo que puedes realmente dar a otra persona o no. Y creo que muchas veces ahí está esa parte de yo te prometo el sol, la luna y lo que sea, luego eso cambia porque ya no me siento igual y eso no pasa nada, no es algo negativo necesariamente ni muchísimo menos, pero ahí no hay una revisión de acuerdos. Entonces sigo actuando de cara afuera como si te siguiera dando la luna y demás, todo lo que puedo, pero ya no se corresponde a cómo me siento y entonces por otro lado, pues tengo otra serie de historias o de relaciones o de interacciones o demás, ¿no? Entonces creo que la parte de ser honesto con uno mismo y decir hasta qué punto quieres estar en la relación de pareja de la que vienes, hasta qué punto quieres estar solo con una persona o no, y hacerse cargo, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de la responsabilidad, hacerse cargo. Si lo que quieres es estar con más de una persona, hazte cargo, dilo, dilo si se puede, si es una opción. Si lo que quieres es tener, por un lado, a esta mujer a la que te viene muy bien y a lo que a lo mejor incluso quieres mucho, pero además quieres, por otro lado, sin comentarlo con ella, sin acordarlo con ella y sin cuidarla, tener, yo qué sé, relaciones sexuales con esta otra y además con... Ahí ya no estás siendo responsable con las personas con las que te estás vinculando, ¿no? Entonces, sí que creo que en la parte de ser responsable y ser honesto con lo que quieres y con lo que puedes dar y lo que no, es fundamental. Que da mucho miedo muchas veces, ¿no? Pero creo que también creo que es muy importante. Sí, wow. La verdad es que nos diste algunas ideas súper valiosas sobre este tema, porque sí, al final a veces nos relacionamos como desde este tema, como dices, del hombre, de la conquista, y me vino a la cabeza una reflexión respecto, y quisiera ahí como ir cerrando el capítulo, pero ¿qué opinión te deja este mundo del date en el que vivimos hoy Mm, con las aplicaciones de ligue, ¿no? O sea, ¿cómo crees que esto está cambiando también las relaciones y que está afectando? Porque al final aquí justo este es otro factor más que viene a abonar a estas infidelidades, a esta inmediatez que hablamos también al principio, ¿no? En donde, pues si hoy termino una relación, me abro Bumble, me abro Tinder, swipe, ya tengo 3, 4 dates y realmente se vuelven relaciones muy frágiles, ¿no? De poca honestidad. ¿Qué reflexiones tienes respecto a esta nueva manera del mundo actual de relacionarnos y de buscar pareja? mm. Creo que, creo que para algunas cosas viene muy bien, ¿no? En ocasiones no es sencillo encontrar a personas con las que tengas cierta afinidad o incluso con las que empezar a conversar o exponer qué es lo que te gustaría o recibir lo mismo, ¿no? Sí que creo también que todo lo que sea a través de una pantalla donde no estás viendo a la otra persona y a veces no sabes ni el nombre que tiene, muchas veces te aleja de la realidad de que esa persona existe y ahí puede haber mucha falta de responsabilidad. O sea, esa parte del ghosting de, bueno, tenemos 3 conversaciones, pero luego ya por lo que sea no me has parecido interesante o no me apetece seguir hablando contigo, pero no te lo digo y directamente desaparezco, te dejo de hablar, que creo que es algo que es bastante común, ¿no? En las aplicaciones. Eso al final es de nuevo, o sea, bueno, paso, pero no me tengo que responsabilizar, no tengo que dar, literalmente no tengo que dar la cara. ¿No? En cambio, muchas veces te da la opción de poder conocer a alguien. A lo mejor lo que quieres es tener un momento de acostarte con personas y no crear una relación más como de pareja o más profunda incluso y demás, ¿no? Y eso no es necesariamente algo ni malo ni deshonesto, mientras vayas de cara. ¿No? O sea, eso no me parece en sí mismo como algo negativo. Sí que es verdad que, de nuevo, si lo que estás haciendo es rapidez, 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 consumo, 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 ahí es difícil muchas veces que veas que realmente la otra persona existe y cómo tú realmente te quieres relacionar con esa otra persona, ¿no? Y caer a veces quizás un poco en esa parte de qué es lo que yo recibo. Recibo atención y entonces me siento bien, recibo, yo qué sé, ¿no? O sea, como centrarte en lo que tú estás recibiendo, lo que
tú estás queriendo conseguir sin tener en cuenta a la otra persona, ¿no? Pero no creo que necesariamente tenga que ocurrir, ¿no? O sea, creo que facilita que eso ocurra y por tanto habría que tener más cuidado para que no ocurriera. Y luego creo que también, en cuanto al género, también creo que tiene bastante relevancia en este caso, ¿no? Por los datos que me van llegando y demás, que no sé cuántos son de generalizables, porque tampoco veo a millones de personas en terapia, pero sí que a las personas que veo sí que es verdad que cuando, por ejemplo, son relaciones o interacciones sáficas, o sea, de mujeres con mujeres, es bastante diferente, se pueden tener conversaciones, por ejemplo, durante mucho tiempo, pero que luego a lo mejor llegan a cita o no llegan a cita, y con hombres que se relacionan con hombres puede ser mucho más rápido y mucho más directamente sexual, ¿no? De nuevo, esto también generalizando máximo y de lo que a mí me llega, que no necesariamente es generalizable, ¿no? O sea, no quiero que ahí ya la gente diga, ah, claro, es que las mujeres, es que los hombres, no, ¿no? Y no tengo tantos datos de relaciones entre personas no binarias, sobre todo porque en estas apps muchas veces ni siquiera existe esa opción. ¿No? Entonces estamos aquí de nuevo hablando desde ese binarismo, ¿no? Desde ese o los hombres o las mujeres, o los hombres con mujeres, o los hombres con hombres, o las mujeres, y nos estamos dejando a un montón de población de lado que ni siquiera la podemos mencionar porque que no, es que en este tema lo siento, pero no hay opción, hombre-mujer, o no quiere decir como mucho, ¿no? Que creo que Sí. eso, bueno, solo aunque sea por mencionarlo. Es interesante, y fíjate que me lleva a reflexionar justo también la evolución que incluso estas aplicaciones hoy representan en las relaciones. Porque cuando empezó Tinder o Bumble, yo lo conozco de hace algunos años, pues era simplemente como un perfil normal, hombre, mujer, o me interesan del mismo sexo, etcétera. Pero hoy hay como más tags o más etiquetas que te permiten justamente identificar lo que quieres, ¿no? Ya se habla mucho de las relaciones éticas no monógamas, si quieres una relación eh, poliamorosa, no sé qué, o sea, ya hay como más etiquetas que también las mismas aplicaciones están implementando en sus interfaces de usuario para justamente a tener esa apertura, ¿no? O sea, también desde ahí me parece que es un avance y una evolución que estamos teniendo en las relaciones. O sea, yo sí creo que estamos evolucionando de a poquito, todavía con este pensamiento monógamo que hemos heredado, pero de a poco se están abriendo esos espacios en donde se está cuestionando y se están planteando más estas necesidades, creo. Veamos cómo evoluciona. Qué bueno que hay profesionales, especialistas y que pueden apoyar a las personas como tú. Y pues bueno, Julia, ya para respetar tu tiempo, la verdad te agradezco muchísimo, he disfrutado mucho esta conversación. Creo que sí es un capítulo un poco diferente de la primera charla, pero creo que igual Sí. de rico, me ha encantado. Pero cerrando el capítulo, ¿cuál sería una reflexión final, algo que quizá no hablamos, que te gustaría que reforzáramos o que la audiencia se lleve como mensaje final? Quizás diría la parte de la normalidad es un invento. Seas como seas, seguro que hay un montón de personas que son como tú, aparte de que cada persona sea única, ¿no? Pero no somos tan raros, no somos tan diferentes. Siempre hay personas con las que se puede conectar, que te pueden entender, que pueden coincidir más o menos con tu forma de ser o de relacionarte, pero creo que una de las cosas fundamentales es esa, ¿no? O sea, no estás sola, no eres tan rara, no, hay muchas personas que se relacionan de maneras diferentes, ¿no? Y si lo centramos en la parte de las no monogamias, hay muchas personas que se están relacionando desde las no monogamias. Y si te interesa explorarlo, si hay algo que te llama de ello, si no termina de convencerte la monogamia, si es así como te has relacionado o lo que has aprendido a hacer, infórmate, escucha, busca, porque hay personas que se están relacionando así te pueden compartir esas experiencias o iniciar ese tipo de relaciones. Y bueno, y luego aparte que existimos personas desde la psicología, desde la psicoterapia, que también nos dedicamos a esto, ¿no? O sea, si en algún momento crees que te puede venir bien, pues aquí estamos, que creo que hay cada vez, gracias a Dios o a quien sea, cada vez hay menos prejuicio con el tema de la psicología y voy a apoyarlo, ¿no? O sea, creo que no hace falta estar fatal para ir a terapia, no hace falta que si estás en una relación de pareja exclusiva se esté ya rompiendo por todos lados para ir a terapia, o sea, en ocasiones es como, oye,
pues me estoy planteando esto, no sé muy bien cómo hacerlo, échame una mano o dime un poquito qué es lo que me puede venir bien, ¿no? Y creo que está bien que sigamos esas peticiones de ayuda, ¿no? Que nos demos cuenta de qué es lo que necesitamos y lo pidamos, que a veces cuesta, pero creo que es importante. Maravilloso, me encanta, Julia. Y pues bueno, no me resta más que darte un aplauso por compartir con nosotros. Me ha encantado conocerte y gracias por estar aquí. Amigos, si les gusta este capítulo, por favor, denle like, recomiéndenlo, compártanlo con sus amigos. Síganos en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro Podcast. Julia, ¿en dónde te pueden seguir? Cuéntanos si quieren tomar terapia contigo a la distancia, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, de hecho yo casi toda la terapia que hago es online, o sea que a distancia casi siempre. Bueno, tengo un perfil de Instagram que es bastante jovencito, pero que lo tengo, que es julia.viani, con V, Viani, julia.viani. Y ahí me pueden contactar o seguirme o lo que sea. Intento hacer un poquito de psicoeducación sobre no monogamias, entre otros temas. Y bueno, pues si les puedo servir en algo, encantada. Buenísimo, amigos, pues sigan a Julia. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias, Carlos. Chao. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast.